El tema del día de hoy es la primera revolución industrial. Y acá en el video que es compartido, hemos visto un poco de ello. Que la primera revolución industrial, muchachos. ¿Qué, ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha entendido sobre la revolución industrial? Para empezar, ¿entre qué periodos de la historia se dio, se desarrolló? ¿En qué siglo? ¿Alguno que me ayude, por favor? ¿Alguien, alguno o alguna de ustedes? ¿En qué periodo de la historia? Siglo XVIII, claro, ¿no? Siglo XVIII, ¿no? Entre el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, a inicios del siglo XIX, ¿verdad? Esta es la época de las revoluciones. Esta es la época de las rebeliones, levantamientos, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? Diversos acontecimientos se van a dar en esta época conocida como el siglo de las luces, siglo XVIII. La revolución industrial lo va a cambiar todo, muchachos. La revolución industrial lo va a cambiar todo. Hablando sobre las formas de trabajo, las formas de producción. Empezó la bulla ahí. Un segundo. Bueno, seguimos entonces con la revolución industrial. Eso es siglo XVIII, como dice su compañera, en plena edad contemporánea. Y la ganadería. A finales del siglo XVIII. Como pueden ver ahí, ¿no? Esta es la época de los nuevos inventos. Esta es la época de las máquinas. Esta es la época del maquinismo. La época del maquinismo. Es decir, la utilización o el uso de las máquinas en desplazo a la mano del hombre, ¿no? En desplazo a la mano del hombre. Como puedes ver, como puedes ver. Estoy seguro que ustedes ya han trabajado este tema. ¿Alguno sabe, recuerda o conoce dónde se inicia la primera revolución industrial? ¿En qué país, en qué área inicia la revolución industrial? En Inglaterra. Inglaterra, excelente, en Inglaterra. Inglaterra en ese entonces conocida como la pionera y el taller del mundo. Gracias a esto, Inglaterra se va a convertir en la primera potencia a nivel mundial. ¿Por qué Inglaterra? Eso es algo que ya vamos a ver. Eso es algo que vamos a ver. ¿Por qué Inglaterra? Inglaterra va a reunir todas las condiciones necesarias para poder desarrollar ahí una revolución industrial. Vamos a ver más adelante ello, cuáles eran esas condiciones. Pero Inglaterra sí. Un ejemplo, muchachos. Algunos de los inventos que nos dio la primera revolución industrial. ¿Qué inventos nos dio la primera revolución industrial? Que ustedes conozcan o sepan. La máquina a vapor. La máquina a vapor. Y esto es algo muy importante. Bueno, esto fue uno de los primeros inventos. ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es la materia prima que utilizan estos inventos que vamos a ver en la primera revolución industrial? Carbón y vapor. El carbón y el vapor, claro, ¿no? El carbón y el vapor. El día de hoy nosotros utilizamos el petróleo, la electricidad, ¿no? Para poder trabajar y producir. En aquel entonces el carbón y el vapor. ¿No? El vapor, el carbón, el hierro, ¿no? Para poder construir el material del cual eran hechos las diversas máquinas, ferrocarriles, barcos, ¿no? Pero principalmente el carbón y el vapor. Esas son las fuentes de materias primas establecidas para la época. Entonces, con eso, muchachos, con eso que estamos solamente haciendo repaso, vamos a ver ya e intentarnos en el tema.
Y muchachos, entonces ya compartiendo y viendo lo que hemos, los antecedentes, ahora sí entramos al tema y a explicar un poquito con los detalles, ¿no? Ah, acá se me colgó, creo, no sé qué pasó. Primera revolución industrial, ¿no? Primera revolución industrial. Aquí vamos a entrar o nos vamos a ver adscritos a una etapa de cambio. Hablamos de una revolución industrial. Siempre cuando ustedes escuchen, muchachos, en el tema que vayan a trabajar revolución, sea, hay varios temas con este nombre, revolución industrial, revolución francesa, revolución rusa, revolución mexicana. Cuando escuches revolución, revolución siempre implica un cambio. No piense que solamente revolución quiere decir que el pueblo se levantó en armas y pues atacó o acabó con algo, ¿no? Revolución implica un cambio. Ese cambio puede estar traído con violencia, ese cambio puede implicar el campo científico tecnológico, como lo es la revolución industrial. Ese cambio puede ser en diversas áreas, pero cuando escuches revolución, para empezar entonces siempre se refiere a eso, un cambio sustancial, un cambio drástico. Y la revolución industrial nos va a traer eso, muchachos, el cambio en las formas de producción, en las formas de trabajo, de cómo se hacía el trabajo antes, el trabajo manual, ¿no? El trabajo que utilizaba la fuerza, ¿no? La fuerza de trabajo, la fuerza, la mano del hombre, al trabajo que utiliza como fuerza o sustento las máquinas, ¿no? Las máquinas. Acá intervienen las máquinas, descubrimientos científicos, transformaciones en los diferentes sectores sociales, ¿no? Cambios en el campo agrícola, cambios en la agricultura. Eso provoca y permite que, por ejemplo, las masas campesinas que poblaban, ¿no? El campo, el área rural, dedicados a la agricultura, ahora queriendo gozar de los nuevos beneficios que nos brinda la revolución industrial, se desplacen a las ciudades. Entonces, a eso nos vamos a referir cuando hablamos de a la revolución industrial. Y en la, y en la revolución industrial nosotros podemos ver que va a haber, dentro de sus características, van a haber eh, diversos conceptos o características en diversos puntos. Uno de ellos, el crecimiento demográfico, ¿no? Eh, la población, la población está aumentando cada vez más, pero eso no se da así de la noche a la mañana. Ejemplo, habíamos visto que la revolución industrial o la primera revolución industrial inicia en Inglaterra. En Inglaterra tenemos las mejores condiciones. En Inglaterra tenemos una sociedad mejor preparada. En Inglaterra tenemos una monarquía constitucional. En Inglaterra en aquel entonces tenía la mejor armada dispuesta a controlar las aguas de los mares. Y gracias a esa fortaleza que tenían en el campo naval, tenían pues sus posesiones allá en Asia, en India, ¿no? Y tú sabes que de estos países o de estas zonas, estas áreas, se podían obtener materias primas. Eso a la vez, ¿no? Le permite desarrollar principalmente en el campo de la agricultura, ¿no? Lo cual dio lugar a una mejor alimentación del pueblo, ¿no? Con una mejor alimentación, uno se alimenta mejor, es más propenso a resistir las enfermedades, ¿no? Y así se va a dar el crecimiento demográfico y la esperanza de vida en Inglaterra va a crecer. Por ejemplo, en aquel entonces, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, la esperanza de vida se calculaba en 35 años de edad, pero ya con la revolución industrial, con estos nuevos adelantos, la esperanza de vida se va a extender hasta los 50 años de edad, ¿no? El gran logro o un gran logro para la época. Un segundo, acaba de ingresar alguien, aquí está. ¿No? Entonces, esa es una de las características, ¿no? Más resistencia a las enfermedades debido a mejoras o el aumento en la producción agrícola, ¿no? Eh, estos, estos cambios o cambios en el campo agrícola se debe también a la innovación tecnológica agrícola, ¿no? Las formas de explotación, las formas de propiedad de la tierra, ¿no? Que permite justamente la mejora en los campos de cultivos, ¿no? Mejor técnica, la mecanización de las tierras, ¿no? Para poder producir.
renovar y aumentar así la producción, así reducir los costos y poder, ¿no? Producir a un menor costo y así tener productos a mayor escala, ¿no? Eso vamos a verlo nosotros en el campo agrícola, también lo vamos a ver en el campo textil. Y así las máquinas poco a poco se van a extender hacia los diferentes sectores, ¿no? Hacia el sector minero, hacia el sector metalúrgico, ¿sí? Bueno, pero uno de los primeros campos en desarrollarse fue el campo de la industria textil. En otras palabras, ya nosotros vamos a encontrar o vamos a ver eh, cómo todo está cambiando, ¿no? Vamos a ver cómo se va a dar el impulso al trabajo en las fábricas, porque ya no hay tanta dependencia, ya no hay limitaciones en cuanto a la producción. Tú sabes que cuando se hace el trabajo a mano, pues la producción es limitada y demora más tiempo, ¿no? Consume más tiempo. Ahora con las máquinas hay una producción a mayor escala y en un menor tiempo posible, ¿no? Y eso pues incrementa las ganancias. Entonces, con eso, muchachos, las formas de trabajo se van a ver alteradas o cambiadas. Gracias a esto, ¿no? Ya tenemos entonces nuevas formas de trabajo, nuevas fuentes de energía, como decían por ahí, el vapor, ¿no? El carbón, que sirve como combustible, por ejemplo, para los ferrocarriles. No avanza. Muy bien. Anteriormente o antes de la revolución industrial, bueno, ya hablaba sobre esto, todo se hacía a mano, ¿no? Se hacía o el trabajo se hacían en talleres. La producción era muy lenta y los productos tenían un alto costo. Con la revolución industrial tenemos el uso de las máquinas, ya el trabajo va a dar, esto va a dar lugar al trabajo en las fábricas, ¿no? Usando las fuentes de energía como el vapor y el agua, ¿no? Y una producción en poco tiempo. Y sobre todo con costos muy baratos o muy bajos. Hace un momento yo mencionaba, muchachos, que uno de los principales productos o principales campos o los primeros campos, los pioneros en desarrollarse fue el campo textil, ¿no? Y acá vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la industria del algodón. Este es considerado el primer pilar de la revolución industrial, ¿no? En aquel entonces se utilizaba, por ejemplo, la lana. Ahora la lana sería desplazado por el algodón, ¿no? La lana sería desplazada por el algodón. A eso le vamos a llamar la industria del algodón. Como ves ahí sus razones, hay abundancia. Hace un momento yo te dije que Inglaterra, debido a su superioridad naval, tenía colonias allá en zonas como en India, ¿no? En Egipto, ¿no? Y de ahí pues se extrae materia prima, entre ellas el algodón. Esta es una materia prima que es muy barata, ¿no? Y se puede satisfacer, ¿no? Se puede satisfacer, se puede cubrir el costo de este producto, ¿no? Y entonces es por esa razón que se empezó a trabajar, se empezó a darle uso al algodón, ¿no? Y se empezaron a fabricar entonces ahí las primeras máquinas, ¿no? Alrededor de justamente de las máquinas textiles o alrededor de la textilería, las máquinas de hilar, las máquinas de tejer, ¿no? Las cuales justamente van a dar inicio a este sistema de las fábricas o el sistema fabril. Posteriormente, muchachos, no sería el único campo que se va a desarrollar, es decir, el campo de la textilería. También tenemos el campo de la siderurgia. Siderurgia, profesor, ¿qué es? Siderurgia quiere decir el trabajo en metales, ¿no? La siderurgia es el trabajo en metales, simplemente ahí, eso. Ya que eh, ya tenemos como combustible el carbón, ¿no? El carbón desplazando a la leña, a la madera de aquel entonces. El carbón, pues ese combustible de moda en aquel entonces. Es más barato, abunda el carbón, ¿no? Y brinda todavía una mayor cantidad de energía, ¿no? Mayor cantidad de energía en comparación a la madera, que se utilizaba como combustible en aquel entonces.
Pero junto al carbón, entonces, nace la industria siderúrgica. Y así el hierro, del cual hablaba también, el carbón, el vapor y el hierro, se convierte en un elemento muy importante, ¿no? Principalmente para la fabricación de las principales máquinas. Entonces, en la siderurgia y el trabajo de metales, el hierro toma importancia. En el campo del transporte, muchachos, el transporte. Sabemos que para que los productos o los ferrocarriles, los barcos puedan movilizarse, pues se utilizó en aquel entonces como fuente de energía el vapor. Y esto se aprovechó para el transporte. Ahí tenemos la locomotora, uno de los primeros inventos que realizado por Stephenson. Esto se aplicó tanto para el traslado de las personas como también para el traslado de los minerales directamente desde las minas. Los ferrocarriles empezaron a inundar el mercado en aquel entonces, incluso aquí también en el Perú. En aquel entonces en el Perú se estaba desarrollando la época de la prosperidad falaz, la era del guano, ¿no? Y recuerda que en aquel entonces José Balta quiso aplicar justamente, y los ferrocarriles era modernidad en Europa, quiso también construir aquí también ferrocarriles aquí en el Perú, ¿no? La era de los ferrocarriles, contrató a un arquitecto estadounidense, Henry Meigs, para construir ferrocarriles en todo el Perú, pero nos terminó estafando, ¿no? Construyó alrededor de 13, 14 ferrocarriles, de los cuales solo uno terminó funcionando. No, pero bueno, eso pasaba también en el Perú acá. También el Perú se contagió o quiso contagiarse de esa modernidad. Perú tenía plata en aquel entonces. Perú era potencia en aquel entonces, potencia a nivel de América, ¿no? Todos tenían su respeto para con el Perú. Representaba una gran fuerza gracias al guano de aquel entonces, pero estamos en historia universal, ¿no? Eso hablando a nivel terrestre. A nivel marítimo teníamos a los barcos de vapor, ¿no? A los barcos de vapor. Pero lo más usado en aquel entonces fue el, el ferrocarril. El ferrocarril. Y ahí tenemos un ejemplo de las máquinas de hilar, máquinas de tejer de aquel entonces, lo cual daría inicio al sistema de las fábricas, ¿no? Cómo las fábricas van a inundar las ciudades, las fábricas en las ciudades, y el que trabaja en las fábricas, a él lo conocemos como obrero o proletario. Ahí nace el término y aparece una nueva clase social. Es el proletario. El proletario es el que trabaja, el trabajador de las fábricas. El proletario trabajando en condiciones no favorables en el área del trabajo, es decir, en condiciones infrahumanas, trabaja 12, 16 horas al día, trabaja de lunes a domingos por un salario mínimo, eso motiva que también mujeres, niños, ok, acabo de ver su mensaje, ok, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Eso provoca que también mujeres, niños tengan que ir a trabajar, y pues eso vulnera los derechos laborales. En aquel entonces no había derechos laborales. Es así que poco a poco, gracias a esta situación, si bien en el campo científico la primera revolución industrial nos trajo adelantos científicos, tecnológicos, en el campo de la medicina también aparecen las vacunas, aparecen nuevas medicinas que hace que las enfermedades, la viruela, entre otras de la época, sean erradicadas, la esperanza de vida se alargue, pero en el campo social trajo explotación laboral. Eso motivaría que más adelante la población salga a las calles a protestar, justamente por las 8 horas de trabajo. Acá tienes algún ejemplo de estos inventos que te estoy comentando, ¿no? Tienes ahí el telar mecánico. Este es un invento que fue hecho por Edmund Cartwright. Otro tienes por ahí la lanzadera volante, la spinning jenny, ¿no? El torno de hilar, ¿no? Diferentes inventos utilizados en el campo de la textilería, ¿no? La spinning jenny de John Hargreaves, por ejemplo. Esta máquina podía manejar 120 hilos a la vez. Solamente estamos viendo algunas, ¿no? Aquí tienes la máquina de vapor, el invento de James Watt, uno de los inventos más conocidos de la época.
Acá tienes los barcos a vapor o la máquina de vapor en la navegación, invento de Robert Fulton. Acá podemos ver las fábricas, todo el sistema fabril. Que dicho sea de paso, como bien sabes, esto daría inicio a lo que el día de hoy se conoce como el calentamiento global. Justamente acá, ¿no? Históricamente, con la primera revolución industrial se da inicio a la contaminación, calentamiento global. No es que antes no había contaminación, sí había, pero con la revolución industrial se acelera este proceso de contaminación y calentamiento global. Como comentábamos, esto inicia ¿no? Ahí en Gran Bretaña, gracias a ello se convierte en la primera de potencia del mundo, ¿no? Prácticamente se convirtieron en el taller del mundo, ¿no? La nación, el país más poderoso, más rico, que después sería, pues, este sistema que aplicó Inglaterra sería imitado por los demás países, ¿no? Primero inicia en Gran Bretaña, luego en Francia. Francia, pues aquí el desarrollo fue un poco más lento, ya que en el siglo XVIII recordemos que están en su Revolución Francesa, están cambiando su sistema de gobierno, la agricultura es improductiva, todavía está atrasada, no tienen recursos, no hay carbón, por ejemplo, allá no tiene materias primas. ¿No? En Alemania también es otro ejemplo, pues ya que ahí todavía no están o no están atravesando el proceso de unificación alemana, ¿no? Que hemos visto. Hay falta de unificación, eso provoca diferencias entre los diferentes estados alemanes, ¿no? Entonces los diferentes países todavía no están en condiciones de eh, atravesar justamente esta revolución industrial, pero Inglaterra sí, ¿no? Estados Unidos de igual manera también está en un evidente atraso, al menos en esta época, ¿no? No hay vías de comunicación, la mano de obra está escasa, ¿no? Todavía tienen dependencia de Inglaterra. Recordemos que Estados Unidos también cobró su independencia en el siglo XVIII, allá por 1776. Entonces, esto le da las condiciones necesarias a Inglaterra para poder surgir como potencia, ¿no? Ya que Inglaterra tiene ventaja en todos los campos. Materias primas lo obtiene de los países que ha dominado o que está dominando debido a la superioridad naval que representa, ¿no? Eso le dio facilidad y una innovación en el campo agrícola, ¿no? Aceleración, incremento, lo que es la mano de obra, mayor más alimentos, resistencia a las enfermedades, crecimiento de la población, por consecuencia, aumento en las manos de obra, aumento en la mano de obra. Entonces, todas estas situaciones van a dar a Inglaterra las condiciones necesarias para ser lo que es, o lo que fue en este caso, en aquel entonces. Un ratito ahí, uno más acá. Ya está. Consecuencias de la revolución industrial, en este caso la primera. Acá vamos a ver algún comentario por ahí. Oye, págame como el frío. Ya. Se le olvidó acabar el micro. Bueno, algunas consecuencias, muchachos. Número uno, vamos a ver mayor concentración de producción, ¿no? Incremento en las fábricas. Los dueños de las fábricas son los que más se benefician de ello. Y así van a ser el capitalismo industrial, ¿no? Donde el burgués es el comerciante, dueño de las fábricas, va a reafirmarse económicamente, ¿no? Otra consecuencia es la aparición de una nueva clase social, ¿no? De un nuevo sector social, en este caso el proletariado, el proletario, el trabajador, el obrero, ¿no? Quien va a estar alrededor o habitando alrededor de las fábricas, ¿no? Como hemos visto algunas imágenes hace un momento. Otra consecuencia es el desplazamiento de la población rural a las ciudades,
¿no? El proceso de concentración urbana, ¿no? La población empieza a dejar el campo para concentrarse creyendo que hay mejoras de trabajo alrededor del sistema de las fábricas, ¿no? También vamos a ver entonces otro, un gran desempleo, porque ahora las máquinas desplazan la mano del hombre, la fuerza de trabajo que antiguamente era el hombre, que han sido desplazados por las máquinas. Por esa razón es que el obrero va a ofrecer sus servicios a un bajo costo, ¿no? Barato, para poder trabajar, porque ya antes se requería bastante mano de obra, ahora ya no, porque la máquina hace todo. Ahora ya, entonces, pero para que el poblador pueda, el obrero pueda llevar un sustento a su casa, regala su mano de obra, cobra barato, para que le paguen más, trabaja de lunes a domingos, trabaja más de 12 horas al día, 12, 14, 16 horas. Su vida solamente es trabajar y dormir, trabajar y dormir. Los niños, ancianos, mujeres también ahora tienen que trabajar para poder sostenerse. Y eso va a dar pie o como consecuencia a la formación de nuevos pensamientos, ideologías. En este sentido, ideas socialistas que reafirman la condición y el papel del proletario. Y así poder solucionar los conflictos, los problemas justamente de este proletario. Bien, muchachos, y acá vemos entonces cuáles son las materias primas requeridas para ese entonces en este mapa conceptual, ¿no? El carbón, el vapor, el hierro, el algodón, ¿no? Que desplazó en aquel entonces a la lana, y los diferentes inventos dados para la época. Tienes otro resumen acá de las diferentes revoluciones industriales, ¿no? De la primera, la segunda y una tercera, considerada tercera revolución industrial. Vamos a ver hasta una segunda revolución industrial. Un ejemplo de lo que fue en aquel entonces la locomotora como símbolo de modernidad de aquel entonces, que también intentó aplicarse aquí en el Perú. Muy bien, muchachos. A ver.